En el fondo yo creo que sí hay mucho, pues un sistema como aldeano, digamos, para ver cómo se maneja la política exterior. Sí, pero como también es conveniente, porque entonces solo te metes a aquellas cosas que te dan control para que Washington, te enojas cuando te critica por derechos humanos, y como Biden tiene elecciones, pues ahí viene y le da una sobadita para que no se enoje. Sale el Financial Times y le da una barrida. Crear aerolíneas que ya sabemos que han sido la caja negra, ¿no? Pero, a ver, Ildefonso, fíjate, yo no sé si tú como economista que eres, bueno, fue secretario de Economía, imagínense nomás, ¿te has puesto a pensar la cantidad de dinero que se ha tirado a la basura? Nomás déjame hacer así un recuento rápido. 20,000 millones de dólares en Dos Bocas, 500,000 millones de pesos en el Tren Maya, todos los fideicomisos que se ha quedado y que se ha gastado y que ya se acabó todo. Dilapidado. Ya no hay fondo catastrófico. Si hay una catástrofe en este país, ya se lo comió la 4T. Ya no hay fondo para enfermedades catastróficas. Y 2 billones con B de burro, ¿sí? Invertidos en Pemex. A ver, Ildefonso, todo ese dinero tirado a la basura, porque la refinería no refina, la línea aérea no funciona, hace vuelos con un avión. Nunca va a tener el AIFA, pues es el chaifa, pero por lo chafa, no por lo chairo, porque transporte de carga, pues porque los presionaron a tal grado para que pudieran hacer eso. El Tren Maya, el desastre ecológico. ¿Qué onda? Pero fíjate que fue muy interesante ver el contraste a la misma pregunta que algún grupo de periodistas hicieron a las dos candidatas. Le preguntan a Xóchitl Gálvez: usted ha ofrecido una pensión que iniciará para adultos mayores a los 60, un programa especial para mujeres en vulnerabilidad, ha ofrecido aumentar crear escuelas de tiempo completo, y le preguntan ¿con qué va a pagar eso? ¿Va a ser una reforma? ¿Va a aumentar impuestos? Y la respuesta de Xóchitl es: voy a dejar de gastar a lo tonto. Y entonces hace la suma de todo el desperdicio, y lo que mi reforma fiscal se llama la reforma de Pemex, hacer que Pemex no esté sangrando la contribución de los contribuyentes mexicanos, de los impuestos, y dedicarlo a un gasto a favor de la gente. Entonces dice: yo primero dejaré de gastar a lo tonto. Y Claudia, cuando le preguntan, pues ella no puede hablar de hacer la reforma de Pemex porque se enoja su jefe. Y fíjate los ejemplos que da. Mira, venían muy bien los ingresos de aduanas, aumentaron de 1,000 a 1,500 millones. Para empezar, alguien de ese programa le debió haber explicado que los ingresos que se generan por comercio internacional no son objetivos fiscales, es la administración de la política comercial. Si tú vas a hacer tratados de libre comercio, es que vas a llevar los aranceles a cero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tu objetivo no es recaudar, es facilitar el comercio. Entonces, que alguien piense que va a generar dinero por aduanas, pues entonces está pensando regresar al país cerrado de los 70s y que a todo le va a poner aranceles, y ya verás lo que nos va a pasar, ¿no? Entonces la otra respuesta fue digitalización. Y lo que a mí me sorprende es que nadie que estaba ahí ese día pues da una segunda tuerca, es decir, a ver, esto no te va a recaudar porque en el propósito de los ingresos por tarifas de exportación o de importación, pues eso no es recaudación, ¿no? Pero bueno, el asunto es que nosotros sí tenemos respuesta en términos de parar el gasto desordenado y terriblemente... Los caprichos, ¿no? Sí, así es. Ahora, fíjate, Ildefonso, si todo ese dinero que se ha tirado, pues verdaderamente a lo estúpido, en estas obras faraónicas que no han servido para nada, ¿qué hubiera pasado si todo ese dinero se hubiera gastado en inversión productiva, en que hubiera habido un mayor gasto público? Y se me olvida una cosa muy importante que quiero que nos ayudes a que lo entendamos bien: los subejercicios. Sí. Fíjate que yo cuando vi que en el gasto de salud y de seguridad había subejercicios, o sea, para que nos entendamos, usted tiene 100 pesos que se puede gastar. En salud. En salud. Y resulta que no se gastaron los 100 pesos. Como estamos muy bien, ya hay medicamentos, equipamiento médico en todos los hospitales. Los elevadores funcionan. Los elevadores. Bueno, ya, ¿qué te puedo decir? Entonces, ¿qué es eso? Todo ese dinero del subejercicio
se regresa a la tesorería. Y luego, Ildefonso, a ver, cuéntame. Mira, nosotros tenemos en el equipo de campaña a un tipo muy bueno para finanzas públicas, que se llama, se apellida Galindo, tú seguramente lo conoces, y Galindo fue subsecretario de Ingresos, él conoce muy bien el manejo del gasto. Lo que haces cuando tú tienes hoyos que tienes que tapar en proyectos de infraestructura que no planeaste y no estimaste lo que te iban a costar correctamente, lo que haces es generar los subejercicios para después pasar la aspiradora y llevártelos a donde te los quieres llevar. Ajá. De alguna manera le estás dando la vuelta a la definición del Congreso de cómo te aprobó el presupuesto. Claro. Es una manera de, inclusive el presupuesto aprobado por su propia fracción parlamentaria de Morena. Es una manera de hacer lo que te dé la gana. Exactamente, sin tener el contrapeso del responsable de autorizarte lo que es la Cámara de Diputados. Bueno, y entonces con Xóchitl, porque fíjate, ¿qué va a hacer con todas esas obras? ¿Qué va a pasar con todo eso? Ella lo ha dicho, y lo ha dicho muy bien, porque a diferencia de este gobierno que actuó de una manera totalmente ideologizada, te doy ejemplos. Se pusieron no negociaron el tratado, pero negociaron un anexo, donde aceptaron cosas como subir el contenido de acero en la producción automotriz, etcétera. Y en lugar de el negociador de ellos, de ir acompañado de los expertos de cada área, iba solo. Entonces le ponían unas golizas tremendas. Entonces, en algún momento, cuando yo tenía fe de que este era un gobierno que quería hacer las cosas bien, diría yo, bueno, pues alguien quien te invite a que des tu opinión, habiendo negociado 2 años con ellos, pues es un activo. Nunca les interesó, nunca han reconocido que les dejamos un acuerdo negociado y firmado. O sea, y por otra parte, destruyen todo. El equipo negociador, con experiencia de 25 años, y que se iba nutriendo con jóvenes en la Secretaría de Economía, y que trabajó para gobiernos priistas, para gobiernos panistas, y que todavía se los heredamos a este gobierno, o sea, eran servidores públicos apartidistas. Desmantelaron el área de negociadores. Tú sabes el valor que eso tiene para defender a los intereses de México en el comercio internacional. La oficina de Washington. Te doy un ejemplo. Esa oficina tenía 7, 8 profesionistas para representar directo y en el campo los intereses de México. Un solo tema, tomate. En defensa del famoso dumping de tomate que tenemos años llevándolo y parando los que no pongan aranceles, les vendemos casi $3,000 millones. Si nos pusieran ese arancel, eso significa que le costaría a los tomateros $600 millones de aranceles. Lograr evadir eso con un equipo que te cuesta mantenerlo, $1,5 millones al año, contra el ahorro de $600 millones todos los años, es no entender la dinámica de las cosas. Pero es que es no entender. Mira, te voy a decir una cosa, Ildefonso. Yo creo que es la falta de respeto y de reconocimiento al conocimiento. O sea, todo lo que tienen es pues una serie de ideas, pero no tienen una serie de proyectos de su viabilidad económica, de su impacto ambiental, de su redituabilidad. O sea, todo es así, como se me ocurrió. Yo creo que más bien se opera bajo un tema de consignas, de preconcepciones muy arraigadas a través del tiempo, y que los lleva a estar ubicados en el tiempo incorrecto, en la posición incorrecta, que los lleva a tomar decisiones equivocadas. Y lo ves también en todos los terrenos. El presidente conduce la política exterior como si estuviéramos en los 70s. O sea, que cuando decían, no, que el embajador en Washington no vaya al Congreso porque no queremos que ellos se metan con nosotros. O sea, la ausencia de López Obrador en el terreno internacional no tiene más que una explicación, porque no quiere que el mundo se meta con él. Ese es el bottom line. Y también es la ignorancia, ¿no? Volvemos en el fondo yo creo que sí hay mucho, pues un sistema como aldeano, digamos, para ver cómo se maneja la política exterior. Sí, pero como también es conveniente, porque entonces solo te metes a aquellas cosas que te dan control, para que Washington, te enojas cuando te critica por derechos humanos, y como Biden tiene elecciones, pues ahí viene y le da una sobadita para que no se enoje. Sale el Financial Times y le da una barrida en una página completa sobre... Bueno, diciendo pues que realmente México está viviendo un momento
extraordinariamente difícil en cuanto a su democracia. El otro tema, Ildefonso, es la militarización y el narcotráfico. Cuéntanos, háblanos un poquito de esto y cómo esto afecta el famoso nearshoring. Mira, ese sin duda es un tema fundamental. Cuando tú analizas un poco algunas calificadoras medias que dicen, no, nos fue muy bien y la expectativa de la economía mexicana, de lo único que están hablando es de que se han ganado millonadas con el diferencial de tasas de interés. Pero la verdad es que cuando analizan los elementos fundamentales son terribles. Y uno de los problemas que tenemos es, y se dijo en el debate, es el desperdiciar esa gran oportunidad. Yo como secretario de Economía tuve un promedio de inversión extranjera de 35 mil millones de dólares anuales. Si tú haces el promedio de estos 5 años y medio, más o menos en eso está. Tiene un poquito de aceleración, pero si analizas cómo está compuesto, la mayor parte son reinversión de utilidades y una pequeña parte es greenfields, que son nuevas inversiones. Sí. ¿Cuál es el tema que nos está pasando? Sí ha habido nuevas empresas que han venido a producir aquí para cumplir con las exigencias de lo que negociamos. Eso está muy bien. Pero deberíamos estar generando el doble de oportunidades. ¿Y por qué no la estamos generando? Por la inseguridad en las carreteras. La mayor parte se anuncia en la frontera. ¿Por qué? Porque